¿Sabes lo que crees? Ahora en la sesión 13, la sesión anterior están todos ahí en i-ccc.cl/sabes y también las grabaciones en video en YouTube, obviamente solamente video, en la página web también están los PowerPoint. Lo que hemos visto hasta el momento, sesiones 1, 2 y 3, Dios existe y de ser así, ¿cuál Dios existe? Sesión 4 y 5, Jesús es real, murió y resucitó. Sesión 6 y 8, origen de la vida, ciencia versus religión. Sesión 7, la verdadera última cena, el Seder. Sesión 9, tu verdad o mi verdad, relativismo. Sesión 10, Dios es malvado, el problema del mal. Y sesión 11, parte 2 del problema del mal, que tiene que ver con predestinación y calvinismo. Sesión 12, la semana pasada, ángeles y demonios, parte 1. Y hoy sigamos con parte 2 de eso. Es un análisis detallado de quiénes son los ángeles, de dónde vienen, qué hacen y lo mismo para los demonios. Y terminamos la última sesión con algunos temas pendientes sobre el infierno y el cielo y quién está a cargo del infierno. Volveremos a esto, pero primero hay algunas preguntas, muchas preguntas que quedaron flotando en el aire que necesitan respuestas. Hoy vamos a continuar con eso, con el tema de ángeles y demonios, sí, pero con un formato ligeramente diferente. Hoy solamente una serie de preguntas y respuestas, y preguntas que hacen todos referente a quiénes son los ángeles, qué hacen los ángeles, si podemos orar a los ángeles, si podemos reprender los demonios, todo ese tipo de cosas. Preguntas que todos quieren hacer. Y eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. El mundo espiritual, ángeles, demonios, infierno y el cielo. Parte 2, preguntas clave. Puse un subtítulo en este. Vamos a analizar algunas preguntas frecuentes sobre los ángeles primero y después los demonios. Por ejemplo, ¿deberías adorar a los ángeles? ¿Puedes orar a los ángeles? ¿Puedes ordenarles que hagan cosas para ti? ¿Tienes un ángel guardián o ángel de la guardia? ¿Son los ángeles hombres o mujeres? ¿Pueden obligarte a hacer cosas los ángeles? Entonces, comenzamos con una pregunta fácil. ¿Deberíamos adorar a los ángeles? Bueno, vamos a ver qué sucede cuando alguien lo intentó. Apocalipsis 19, del 9 al 10. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Para ponerle contexto, aquí Juan, escribiendo Apocalipsis, está mirando una visión, pero una visión para él muy real. Está en el cielo y este ángel está mostrando cosas y diciendo cosas, y él trata de adorar el ángel, y el ángel deja clarísimo, no podemos adorar a los ángeles, no lo aceptarán y te dirán que debes adorar solamente a Dios. Nadie más. El único digno de adoración en el mundo es Dios, y obviamente eso incluye Jesús y el Espíritu Santo. Está hablando aquí de la Trinidad. Pero los ángeles, no. Y para que quede aún más claro, en el Nuevo Testamento, Colosenses 2, 18 a 19. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. claramente en ese momento había una secta que está dedicada a la adoración de ángeles, y aquí Pablo dice claramente, están desconectados de la cabeza. O sea, no tiene ninguna conexión Jesús. Jesús siendo la cabeza de la iglesia, esa es la analogía que él está haciendo aquí. Los que adoran ángeles, no. Ni siquiera son cristianos, están diciendo aquí de una forma suave, porque están desconectados de Jesús. Otra pregunta fácil, número 2. ¿Puedes orar a los ángeles? Pregunta interesante porque muchos lo hacen. Cuando los discípulos de Jesús quisieron aprender a orar,
esto fue lo que sucedió. Lucas 11 del 1 al 3. Aconteció que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Querido ángel poderoso que estás en el cielo, Obviamente no, nada que ver. Jesús no dijo nada del estilo. Eso absolutamente no. Obviamente de ninguna manera, nada que ver. Lo que Jesús realmente dijo fue, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, y el resto de la oración que todos sabemos. Esa es la forma. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros cómo orar, es al Padre. No al cielo, no hay nadie en el cielo, no a los santos, no a los ángeles, a nadie más, solo al Padre. En la Biblia, nadie jamás le oró a ningún ángel, en ninguna parte. Nunca, ni siquiera una vez, ni siquiera el propio Jesús rezó a los ángeles. Al contrario, hay muchos casos en la Biblia de personas que no oraban a un ángel en situaciones donde realmente necesitaban a un ángel, pero no oraban a ángeles, sino oraban a Dios, quien luego envió ángeles para ayudar. Esa es la forma de hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver dos rápidamente. Los israelitas en esclavitud en Egipto. Números 20, 15, 16. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos, y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros antepasados. También sabes que clamamos al Señor y que Él escuchó nuestra súplica y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. O sea, ellos tienen claro cómo funcionan las cosas, oraron al Señor y Él mandó el ángel que necesitaban. Y ese ángel obviamente después apareció a Moisés en la zarza ardiente. Dios envió el ángel en respuesta a la oración. En el Nuevo Testamento, cuando Herodes encarceló a Pedro, otro caso, la iglesia está desesperada para sacar a Pedro de la cárcel. Uno piensa que ellos podrían haber orado a los ángeles, pero... Hechos 12, 5 al 7. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Pedro dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Ahí está. La iglesia oró fervientemente a Dios y Dios mandó el ángel para sacar a Pedro de la cárcel. No oraban al ángel. Otra pregunta. ¿Puedes ordenar a los ángeles que hagan cosas por ti? Quizás no podemos orar, pero podemos decir, oye, ángel, necesito ayuda aquí, por favor. Respuesta sencilla, no. No hay un solo caso en toda la Biblia de alguien que haya ordenado a un ángel que hiciera algo. En ninguna parte. Ni siquiera el mismo Jesús hizo eso. Y algunos piensan que no es tan así, porque en la noche cuando arrestaron a Jesús en el jardín ahí, que él dijo que podía ordenar a miles de ángeles que viniera a su rescate. Pero mire lo que realmente dice el texto. Léelo con cuidado. Mateo 26, 49 al 53. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó y le dio el beso. Jesús dijo, «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús, «los que usan la espada morirán a espada». ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Jesús no dice, yo podría mandar miles de ángeles que vengan. Jesús dice, no, yo podría pedirle a mi Padre que mandara los ángeles.
Es interesante porque uno piensa, pero Jesús es Dios. ¿Por qué tiene que orar a Dios para que mande los ángeles? Sí, Jesús es Dios, pero en este caso hay una diferencia. Pero tal vez es solamente un problema de traducción aquí. Aquí estoy leyendo la nueva traducción viviente, que todos saben no es mi favorito. Es una de las más modernas, más demasiado liberal. Quizás otra traducción podría dejar más claro que Jesús ordenaría a los ángeles. Bueno, veamos la Biblia de las Américas, es una de las más precisas. Dice, o piensa que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición. Es lo mismo. La Reina Valera, muchos juran que la única Biblia posible en español es la Reina Valera. Y eso dice, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría lo mismo? Yo no voy a mandar a los ángeles, voy a orar a mi Padre que manda a los ángeles. NBB, ¿no sabes que podría pedirle a mi Padre y me los enviaría? Y si quieres uno realmente liberal, Dios habla hoy, ¿no sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría? O sea, está claro, este no es un problema de traducción. Jesús no mandaba a los ángeles, solo podía pedirle a Dios que lo hiciera. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, siendo Dios, no podría mandar a los ángeles? Hebreos 2, 5 al 9. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste bajo sus pies. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no esté bajo su dominio. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sometido a él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Eso es interesante. Vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor de los ángeles. Aquí primero está citando un salmo del Antiguo Testamento y después está aplicando a Jesús diciendo, bueno, Jesús fue hecho un poco menor de los ángeles. Durante su encarnación en la tierra, Jesús tuvo que renunciar a muchas cosas para poder tomar forma humana temporalmente. No se puede poner toda la capacidad, toda la gloria, todo el poder de Dios en un ser humano. Filipenses 2, 5 al 11 dice que Jesús tenía que despojar de muchas cosas para poder vivir como hombre. Y al parecer, una de ellas fue su autoridad sobre los ángeles, por aquí dice que fue hecho un poco menor de los ángeles. Y esto, aquí en griego, este poco menor, poco quiere decir un poquito más bajo, sí, pero también es un verbo que está en el sentido de un tiempo corto, un tiempo breve. O sea, temporalmente Jesús fue hecho un poco menor de los ángeles. Y por eso no pudo mandar a los ángeles. Es como un capitán tratando de mandar al general en ese sentido. No se puede. Durante un tiempo, Jesús fue inferior a los ángeles y por lo tanto no les daba órdenes directamente. Si cuando lo necesitaba, le pedía a Dios que les diera órdenes. Y por eso mismo Jesús dice, cuando preguntan, ¿cuándo viene el fin? Jesús dice, nadie sabe, ni los ángeles, ni siquiera yo sé, solo el Padre sabe la hora y la fecha. Por lo mismo, Jesús tenía que, no sé qué palabra usar, pero sacar o eliminar o dejar como colgado pendiente mucho de su posición divino para poder habitar un cuerpo humano. Y parece que algo de eso fue la autoridad sobre los ángeles. Por eso él no podía. Así que a menos que tú te creas superior a Jesús, no tienes la autoridad para ordenarles nada a los ángeles. Yo sé que hoy en día hay religiones, o mejor dicho, sectas, que piensan que pueden ordenar ángeles. Hay un ministerio que se llama Kenneth Copeland, creo que es en Estados Unidos, que se basa en eso. Todo lo que enseña es,
puedes ordenar a tus ángeles a hacer tal cosa y la forma de ordenarles es este y el otro. Pero no es bíblico. Si ni siquiera Jesús puede ordenar a los ángeles, entonces, ¿quiénes somos nosotros para intentar? Al igual que Jesús, puedes pedirles a Dios, sí, pero no puedes ordenarles nada tú mismo. Eso está sin ningún problema. Señor, por favor, manda ángeles para cuidar mi casa, cuidar mi auto, cuidar mi familia. Sí, puedes pedirlo. Pero tú no puedes decir, ángel, ven acá. No, eso hay que dejarlo muy claro. Tú también eres un poco menor a los ángeles. En realidad, tú deberías obedecerles a ellos, no al revés. Y esto es una cosa que algunos no quieren tomar en cuenta. Éxodo 23, 20 al 33. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. Nota, Dios dice Israel, aquí yo te mando un ángel para guiarte, pero obedécelo. Interesante, sigamos. No te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Esto encuentro muy interesante. El Señor diciendo a toda una nación, obedece ese ángel. Yo lo mando, tiene mi autoridad y no les haga enojar a mi ángel, no rebela contra mi ángel. Y si alguna vez un ángel se te aparece en persona, sucede rara vez, pero puede ser, y te dice algo, entonces será mejor que lo crees. No dudas, porque al contrario. Lucas 1, 19 al 20. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Oh, para poner el contexto aquí, este ángel vino a Zacarías, el papá de Juan Bautista. En este momento su mujer está embarazada y él vino a anunciar que va a nacer Juan Bautista. Y Zacarías no le creyó. Y el ángel dijo, ok, bien, no me creíste, entonces quedaste mudo. Hasta que nace ese guagua, no puedes hablar. Un ángel causando daño o hiriendo a un ser humano, sí, aquí lo está haciendo. Es Gabriel, sí, uno de los más potentes ángeles, pero tenía la autoridad para hacerlo. Y obviamente no lo hizo por su cuenta, lo hizo porque Dios había permitido tener esa capacidad para dejar mudo al Zacarías. Entonces te aparece en persona y te dice algo, sí, te creo, sí. Ojo. Siguiente pregunta. ¿Y qué pasó con mi ángel de la guarda? Ahí tengo malas noticias. No existe tal cosa. Bíblicamente y tristemente, este término ángel de la guarda o ángel guardián no aparece en ninguna parte de la Biblia, ni siquiera el concepto. A veces sí, el Señor manda ángeles a personas con un mensaje como hizo con Gabriel enviando a Zacarías, y a veces para proteger, a veces para hacer cosas, para alimentar. Por ejemplo, en el caso del ángel que fue enviado a Agar en el Antiguo Testamento para darle agua. Los ángeles van y hacen lo que son necesario. Como vimos la semana pasada, los ángeles están criados para ayudarnos a nosotros, lo que vamos a recibir la herencia de la salvación, dice en hebreo. Pero en la Biblia nunca dice que un ángel específico fue asignado permanentemente a nadie. Cuando alguien necesita, el Señor manda un ángel, el ángel cumple el propósito y regresa para hacer otra cosa. No hay un ángel asignado permanentemente. Ahora, para dejar claro, yo no tengo ninguna duda que muchas veces hemos sido protegidos y rescatados por ángeles sin saberlo.
Un ángel, el Señor manda a un ángel para protegernos. Pasó el momento, hizo lo que tiene que hacer y volvió, y nosotros quedamos ahí en la ignorancia, inocencia, sin entenderlo. Pero ese ángel no está asignado permanentemente. No tienes un ángel de la guarda. Algunos ángeles parecen estar asignados para proteger a naciones, sí, pero no a personas. Caso aquí específico, Daniel 10:21. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el príncipe de ustedes. Aquí está hablando un ángel que viene a Daniel para entregarle un mensaje, y él tenía un tiempo muy difícil para llegar, y él dice, Miguel vino a ayudarme. Pero, punto aquí, Miguel es el príncipe de ustedes, o sea, el príncipe de Israel. ¿Cómo sabemos eso? Daniel 12:1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, protector de tu pueblo. Habrá un período de... Ahí queda claro. Y en ambos casos, el otro ángel que habla es Gabriel. Aquí tenemos Gabriel hablando de Miguel, diciendo que Miguel es el protector de tu pueblo, Daniel, protector de Israel. Tiene ese cargo. Ha sido asignado Miguel específicamente para proteger a Israel. Pero en un momento, vamos a verlo después, se apartó de eso para ayudar a Gabriel, que podría venir con el mensaje. Esos son los únicos dos ángeles cuyos nombres se mencionan en la Biblia, Gabriel y Miguel. Todos los demás ángeles quizás tienen nombres, pero ningún otro está mencionado, a menos que quiere considerar Lucifer, que tenía el nombre Lucero, Lucifer, Satanás. No sé si yo quiero considerarlo ángel. Es ángel, sí, fue creado como un ángel, ángel caído, pero aparte de esos tres nombres, no hay más. Sí, Fran. ¿Y los libros apócrifos habrán como Sí, el libro de Apócrifa, está Metatron, está Rafael, hay varios más. Pero en la Biblia como tal, solamente Gabriel y Miguel, los únicos dos que tienen nombres. Y honestamente tenía un ángel con nombre Metatron, parece algo de Transformers o algo así. En la Biblia no existe tal cosa como un ángel guardián personal. Sin duda los ángeles nos protegen, sí, pero no tienes un ángel personal y privado. Solo tienes uno de vez en cuando, temporalmente, cuando Dios te envía uno por su propósito. Tú puedes pedir uno, como dije antes, sí, pero no puedes esperar que será el mismo, y probablemente ni siquiera va a conocer si vino un ángel o no vino un ángel. Ok, ¿qué está mal en esta imagen de un ángel? ¿Es mujer? Es mujer, eso está mal. ¿Por qué? Los ángeles siempre son hombres en la Biblia, nunca mujeres. Puede buscar en toda la Biblia y siempre se refiere a ángeles como él. Y los dos que tienen nombres, o los tres que tienen nombres, si quiere considerar a Lucifer, son nombres masculinos. La confusión acerca de que algunos quizás son mujeres proviene de una sola escritura sacada fuera de contexto. Vamos a verlo fuera de contexto primero y después poner el contexto. Zacarías 5:9. Luego alcé los ojos y miré dos mujeres que salían con el viento en sus alas. Tenían alas como alas de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Ese es profecía, el libro profético del Antiguo Testamento, Zacarías. Y quizás está pensando, bueno, eso sí, suena como ángel, ¿no? Mujer con alas que está volando en el aire. Pero al añadir el contexto completo, el verdadero significado se hace más claro. Vamos a retroceder algunos versículos y seguir de largo para tener la historia completa, desde el versículo 5 al 10. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y pregunté, ¿qué es? Esto es el efa, una cesta de 22 litros que sale, dijo él, y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa.
Entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su altura. Luego alcé los ojos y miré dos mujeres que salían con el viento en sus alas. Tenían alas como alas de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, a la tierra de Sinar para edificarle un templo, y cuando esté preparado será asentado ahí sobre su base. ¿Confundidos? Un poco, sí. Porque, primer punto, es literatura apocalíptica. Por lo tanto, es simbólico. El simbolismo no se cumple. Lo que está mencionado aquí simbólicamente, los símbolos no existen, pero los acontecimientos que simbolizan son muy reales. Incluso aquí, como suele suceder, hay un ángel para explicar. Eso generalmente en literatura apocalíptica, cuando llega una parte así que no tiene ningún sentido, hay un ángel. Y el ángel explica. Y en este caso, oh, mira, el ángel es él, no es ella. El ángel que hablaba conmigo y él me respondió. Entonces, este ángel obviamente no son las mujeres, es un ángel que está aparte, que está explicando lo del efa y la etapa de plomo y las mujeres. Según el ángel, esta canasta o efa con la mujer adentro representa la maldad y la iniquidad de Israel. Aquí dijo toda la tierra, pero se refiere a la tierra de Israel, no la tierra con T mayúscula. Entonces el ángel dice, esa cosa que está ahí, en esa canasta, es la maldad de Israel. Y la canasta en sí representa la iniquidad de Israel. Y esta maldad o iniquidad está siendo llevado a Babilonia, que es nombre más moderno para Sinar, Sinar el nombre antiguo, por las dos mujeres con alas que no son ángeles. Son simplemente medio de transporte simbólica que está llevando Israel a Babilonia. Es el simbolismo según el ángel que está explicando la cosa. Entonces estas dos mujeres no son ángeles. Son solamente aviones, pájaros, medio de transporte. Está llevando la iniquidad o la maldad que es Israel, está llevando a Babilonia. Ese es el significado. Y nota, hay un ángel presente y la Biblia afirma específicamente que es el ángel, pero no se refiere a las dos mujeres como ángeles. Son simplemente símbolos de algo que arrastra el mal a Babilonia. El problema es que muchos ven eso así, dos ángeles ángeles mujeres llevando el canasto. No. Es la única parte en toda la Biblia que uno podría confundirse pensando que un ángel podría ser mujer, pero no. Incluso no es correcto tampoco decir que los ángeles son hombres. Se refieren a hombres, sí, pero no tienen género, no tienen sexo. Son seres criados, no se casan, dice Jesús en el Nuevo Testamento, no tienen hijos. Entonces, la Biblia se refiere a masculino, pero no son hombres en el sentido que pueden reproducir. Y tampoco hay ángeles mujeres, entonces no tiene el más mínimo sentido. Pregunta final sobre los ángeles. ¿Pueden obligarte a hacer cosas? Interesante. El ángel que viene a protegerte puede forzar que tú tienes que hacer algo para proteger a sí mismo. En la sesión anterior vimos que los ángeles son mensajeros y su principal propósito es ayudarnos, cuidarnos y protegernos. Actúan únicamente por orden de Dios. Pueden influenciarte para que hagas o no hagas tal cosa, como hizo con el ángel Gabriel con Zacarías. Hizo callar para no poder hablar, pero tampoco le forzó a hacer nada. Solamente hizo un cambio en su vida para causar el efecto que quería Dios. Pero no forzó a Zacarías a hacer nada o no hacer nada. No es obligación. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío.
Y como vimos en varias sesiones hasta el momento, si Dios ha prometido que no violará el libre albedrío que te dio, entonces con mayor razón, ningún ángel lo va a hacer. Dios nos dio libre albedrío, podemos tomar decisiones libremente, entonces ningún ángel va a venir y cambiar eso, hacer una cosa que viola nuestro libre albedrío. En el caso de Zacarías, uno puede pensar, pero lo hizo mudo, ¿sí? ¿Y qué? No es una violación de su libre albedrío. Es solamente haciendo algo que fue necesario en el momento por orden de Dios, pero no está violando su libre albedrío. Es importante destacar que los ángeles son muy poderosos y pueden herir a las personas o incluso matarlas si Dios se lo ordena. Eso tenía claro, ¿no? Lo vimos en Lucas 1 con el caso de Zacarías. Fue una herida, sí, pero en el sentido que no pudo hablar durante el tiempo, pero no fue una herida grave y fue por un tiempo. Por supuesto, en la primera Pascua en Egipto, el ángel destructor mató a todos los primogénitos de los egipcios que no estaban protegidos por la sangre del cordero. Dios dijo, por eso tiene que poner sangre del cordero en los linteles de tus casas, porque cuando viene el ángel destructor va a ver que aquí hay sangre y no va a entrar. En las casas donde no hay protección de esa sangre, sí va a entrar. O sea, un ángel mató a no sabemos cuántas personas, cientos, miles. También Génesis 19, Segundo Reyes 19, 35. Ese Segundo Reyes, un ángel, en un solo día mató a 185,000 soldados de un ejército que está atacando a Israel. Un ángel. O sea, los ángeles son poderosos, potentes. Pueden matar, pero obviamente solo matan con la instrucción de Dios. Y eso para nosotros queda como, ya, ¿los ángeles nos pueden matar? Podrían, sí. Pero a Dios da ese orden, tiene que tener circunstancias muy específicas. Resumen de la respuesta entonces a las preguntas, ¿deberías adorar a los ángeles? No. ¿Puedes orar a los ángeles? No. ¿Puedes ordenarles que hagan cosas por ti? No. ¿Tienes un ángel guardián? No. ¿Los ángeles son hombres o mujeres? Hombres, o mejor dicho, sin género, pero siempre se refiere como hombres. ¿Y pueden obligarte a hacer cosas? No. ¿Más preguntas referentes a ángeles? 3, 2, 1, 0, ya. Ok, listo. Si tienes más preguntas referentes a ángeles, ponlo en el grupo o mándamelo por email. ¿Y los demonios? ¿Qué pasa con los demonios? Resumen de la sesión anterior. Los demonios son ángeles caídos o rebeldes. Por ende, son seres criados, tal como los ángeles. Son inmortales, tal como los ángeles. Tiene el mismo poder que los ángeles. Ojo. Satanás era el ángel más bello de todos hasta que quiso ser igual a Dios. Satanás rebeló y llevó consigo 1/3 de los ángeles que ahora son demonios. Existe una jerarquía de demonios que no está explicado muy bien en la Biblia, pero sabemos que por lo menos hay tronos, dominios, principados y potestades, y terminarán en el infierno para toda la eternidad. Satanás y todos sus demonios. Eso es lo que vimos la semana pasada, pero pregunta frecuente referente a los demonios. ¿Saben lo que estamos pensando? Un demonio puede meter en tu cabeza y entender lo que está tramando, pensando, orando. Pueden poseernos y oprimirnos. Pueden obligarnos a hacer cosas. Pueden mover objetos físicos, como si se acuerdan la película Poltergeist, años atrás, cosas moviendo por toda la casa, volando por aquí y por allá. Es posible. Pueden adoptar formas humanas los demonios. ¿Qué podemos hacer nosotros referente a los demonios? Ok, vamos con la pregunta. Primera pregunta. ¿Los demonios saben lo que estoy pensando? Respuesta muy fácil. Primera Reyes 8, 37, 39.
Toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo Dios conoce tu corazón, lo que tú estás pensando. Solo Dios, ningún ángel, ningún demonio, nadie más. No, los demonios no son omniscientes, solo Dios lo es, solo Dios sabe lo que tú piensas. Y dice, wow, no quiere que los demonios saben lo que estoy pensando. Otra pregunta, ¿los demonios pueden poseernos y oprimirnos? Quiero destacar ese punto. Lo que estoy haciendo yo aquí no son lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice. No son mis inventos ni como me gustaría que sean los ángeles o demonios. Estoy mostrando lo que dice la Biblia referente a cada pregunta. Entonces, referente a de posición. Mateo 9, 32 al 33. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La gente quedó asombrada y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Quede claro, sí, los demonios pueden poseernos. En la Biblia generalmente se llama endemoniado y hay muchos casos. Este no es el único. Aquí te doy varios más y tampoco es un listado completo, pero varias veces en la Biblia habla de un demonio poseyendo, controlando una persona. Otra pregunta similar, ¿puede un cristiano estar poseído o endemoniado? Primera de Juan 4, del 3 al 4. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. O sea, el Espíritu Santo que está en nosotros es más poderoso que Satanás que está en el mundo. Por lo tanto, ¿un cristiano puede ser poseído? No. Un cristiano no puede ser endemoniado. ¿Por qué? 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Clarísimo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad, es omnipotente. Ningún demonio ni siquiera se atreve a tratar de endemoniar o poseer un cristiano. No es posible. Desde el momento en que eres salvo, el Espíritu Santo toma el control. No hay manera de que un demonio pueda vencer al Espíritu Santo. Es imposible. Aquí tiene otros 2 versículos. Otra pregunta similar. ¿Y puede ser un cristiano oprimido por demonios? No poseído, pero oprimido. 1 Pedro 5:8. Aquí vamos a ver 3 escrituras. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 6:11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. O sea, parece que sí, los demonios pueden oprimirlos en el sentido de influenciar y, bueno, imagínense, Jesús mismo, 40 días siendo tentado por Satanás. Eso es una forma de opresión, sin duda. Parece que efectivamente los demonios intentarán influenciarnos a los cristianos, pero no pueden poseernos. Eso hay que tener claro. No, un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado.
¿Y hay algo que podemos hacer al respecto? Vamos a volver a ese punto pronto, todavía no. Otra pregunta. ¿Pueden los demonios obligarnos a hacer cosas? Dijimos que los ángeles no, porque respetan nuestro libre albedrío. Pero ¿qué pasa con los demonios? ¿Ellos pueden obligarnos a hacer cosas? Marcos 9, 21, 22. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Contexto, el padre viene a Jesús y dice, mi hijo está endemoniado. Y Jesús pregunta, ¿desde cuándo? Su niñez. ¿Qué hace? El espíritu lo ha echado en el fuego. O sea, sí, el demonio está obligando a este niño a terminar en el fuego o en el agua. Lucas 8:29, otro caso. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Se había apoderado de él, el demonio, y en algún momento lo llevó al desierto, y probablemente el hombre no quería nada de eso. Sí, en el caso de los no cristianos, sí, que están poseídos por demonios, el demonio puede efectivamente obligar a la persona a hacer cosas que normalmente no haría. El niño normalmente no va a saltar al fuego ni saltar al agua. Este hombre tampoco va a ir corriendo por el desierto, desnudo. Son cosas que el demonio está obligando a esa persona a hacer. Por eso la posesión demoníaca es tan grave. Otra pregunta. ¿Pueden mover objetos físicos los demonios? Y ahí estamos en un terreno un poco más gris. Pero hay una pista en Apocalipsis 13:15. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Una estatua de un demonio que empieza a hablar. Poltergeist está como rayando muy fino acá. Hay evidencia bíblica, sí, como pero no es tan fuerte que los demonios pueden mover objetos físicos. Sin embargo, conocemos, Joanna y yo personalmente, casos donde objetos físicos se han movido de forma muy clara y en situaciones de posesión demoníaca. No es frecuente, pero puede suceder. En un caso que nos contaron que están sentando, orando y conversando referente a una persona que está endemoniado y de repente, creo que fue un rollo de confort, voló de un lado del otro de la sala, sin nadie más presente. O sea que puede suceder, sí, puede suceder. No es frecuente, pero es posible. Y otra pregunta más, ¿pueden los demonios adoptar forma humana? O sea, quizás el tipo que hizo la encerrada ahí en la autopista era demonio, no era hombre. Vamos a ver, Hebreos 13, 1 y 2. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eso es interesante. Dice que los ángeles pueden tomar forma humana, podemos hospedar, dice aquí, podemos ayudar, no sé, alimentar. Y lo hacemos sin entender que realmente estamos hospedando ángeles. Entonces los ángeles parece que sí pueden tomar forma humana. Obviamente cuando Dios permite. Es evidente que los ángeles pueden adoptar forma humana. Hay muchos casos en la Biblia, esto es solo uno. Sin embargo, no hay evidencia alguna de que los demonios pueden hacerlo. Parece que Dios otorga esa capacidad a algunos ángeles en situaciones especiales, pero nunca a los demonios. Los demonios no pueden fingir ser personas. Entonces el tipo que hizo la encerrada y en la autopista era hombre malo nomás, no era demonio. Eso es un punto importante porque algunos piensan que los demonios pueden tomar forma humana y pueden de esa forma influirte. No, no es cierto.
Los demonios tienen el mismo poder que los ángeles, sí, y lo pueden usar sin los controles morales y éticos que tienen los ángeles, pero hay algunas cosas que no pueden hacer porque es permitido solamente cuando Dios ordena. En esta situación, ángel, no sé cuánto, va por allá, toma esa forma. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Abraham vio ángeles, Lot vio ángeles, y él dijo que eran como humanos. Entonces sí, los ángeles sí, pero demonios nunca. Por otro lado, los demonios pueden tomar la forma de animales. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Demonios que tomaron la forma de rana. Además, el mismo Satanás en el jardín tomó la forma de un serpiente. Y en otra parte de Apocalipsis, los demonios toman la forma de langostas. O sea, pueden tomar formas de animales, sí, y son, creo que siempre son animales impuros según ley de Moisés, no estoy seguro, creo que sí. Pero de humanos, no está permitido, no tiene esa capacidad. Y la última pregunta referente a demonios, ¿qué podemos hacer referente a los demonios? Si son peligrosos para nosotros, en primer lugar, manténganse bien alejados de toda forma de espiritualidad oscura. Bien alejado. En el Antiguo Testamento, Dios prohíbe estrictamente cualquier forma de actividad oscura. Deuteronomio 8, 10 al 13. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás intachable. Y el Señor dice claramente, si tú te metes en estas cosas del lado oscuro, es una abominación para mí, dice el Señor. Eso es lo que tú estás haciendo, te convierte en abominación para mí. Pero también aquí hay otro más, Levítico 19, Éxodo, Crónicas, Apocalipsis. Incluso por eso Dios mató a Saúl, porque Saúl consultó una adivina cuando fue prohibido. Y lo dice claramente en 2 Crónica, creo, 1 Crónica. En los tiempos modernos podemos incluir también cosas, agregar cosas a esa lista: astrología, brujería, Wicca, artes negras, adivinación, magia, meditación trascendental, yoga, Ouija, tarot, espiritismo, parapsicología, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho más que podemos incluir dentro de esto que está prohibido por el Señor, que son cosas más allá de espiritualidad aprobado por la Biblia, y esas son cosas que el Señor dice, abominación para mí. Aleje de todo esto y de otras cosas similares. Puede que parezcan inocentes y entretenidos. Una tabla Ouija, mire cómo mueve la cosa, está diciendo palabras. Pero abren la puerta al mundo espiritual. Y Dios los ha prohibido terminantemente, tajantemente. Dios dijo, no, esa cosa no se mete. No es para decir que no funciona. Eso no estoy diciendo eso. Quizás esa tabla de Ouija, quizás realmente es un demonio que está moviendo ese marcador. Pero Dios dice, no te metes en eso, porque está abriendo la puerta a los demonios. Hace mucho más fácil el trabajo del demonio. En segundo lugar, si eres un verdadero cristiano, no hay necesidad de tener miedo de los demonios, ni siquiera del mismo Satanás. Y muchos creyentes no entienden esto. Piensan, Satanás me va a atacar. ¿Qué puedo hacer yo? Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Totalmente al revés. Solamente resiste al diablo y él huirá de ustedes. 1 Pedro 5, 8 y 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar.
Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. O sea, lo que dice la Biblia claramente, si tienes un problema con Satanás, resistir. Oposición. No deje que él tome control. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no tener miedo. Un poco de temor, sí, pero miedo no. Nunca tener miedo de Satanás ni los demonios. ¿Y cómo puedes hacer eso? Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. No vamos a entrar en todo esto de la armadura, pero es la forma. Aquí dice, cuando llegue el día malo, para que puedan resistir hasta el fin, esto es lo que tiene que ser. Cinturón de verdad, coraza de justicia, disposición de proclamar el Evangelio y escudo de la fe. Y hay más aquí también. Pero el punto aquí es, hay forma de resistir el diablo, hay forma de resistir los demonios. Y toma en cuenta que no te pueden causar daño en el sentido que pueden causar daño a una persona que no es creyente. No pueden endemoniarte, no pueden dañarte físicamente en ese sentido porque el Espíritu Santo está en ti. Estoy hablando para los creyentes de verdad. Sigue. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Ese es el resto de la armadura. Y aquí es interesante, dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo el resto de esa armadura es protección, coraza, escudo. Pero aquí el armamento que tienes para atacar, para volver al ataque, es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. ¿Y cuál fue la forma que Jesús resistió los ataques del diablo cuando fue tentado en el desierto? Escrito está. 3 veces. Escrito está. Satanás, escrito está. O sea, el Señor mismo usó esta misma táctica para resistir a Satanás, usando la palabra de Dios como armamento para resistir y repeler a los ataques de Satanás. ¿Qué más puedes hacer? En Lucas se narra un evento cuando Jesús envió un grupo de 72 discípulos a evangelizar. Y cuando regresaron, tiempo después, esto es el informe que hicieron. Lucas 10, del 17 al 20. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. O sea, lo máximo para este grupo de 72, Señor, hasta los demonios tenemos autoridad sobre ellos. Y Jesús dice, sí, está bien, pero lo más importante aquí es que son salvos. Tu nombre está escrito en el libro. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Para el Señor eso es lo más importante. Para ellos era muy importante que tenían autoridad sobre los demonios. Y aquí Jesús dice claramente, les he dado autoridad a ustedes para bla, bla, bla. Todo el poder del enemigo, nada los podrá hacer daño. El Señor dio eso a los 72
y entendemos por extensión que todos los creyentes tenemos la misma capacidad, la misma autoridad para resistir y para ordenar a los demonios. Y aquí dice que no pueden hacernos daño a los creyentes. A los no creyentes sí, no ha cambiado. En otras palabras, los cristianos tienen el poder y la autoridad para expulsar demonios. Ya le están guiando un tema un poco delicado, por eso es importante saberlo. Esto no es algo que debe tomarse a la ligera. El exorcismo es real y todo cristiano verdadero tiene ese derecho y esa autoridad, tal como dije aquí, Jesús les ha dado autoridad, pero no necesariamente todos tienen la madurez espiritual para llevarlo a cabo. Esto no es algo que un creyente que recién aceptó al Señor debería hacer el primer día. Requiere un tiempo de preparación y conocimiento y oración y conocer la palabra. No olvide que los demonios son poderosos. Un ángel puede matar a 185,000 personas. Un demonio puede también herir a la persona, echar el niño al fuego. Son potentes seres espirituales y no querrán abandonar a la persona que poseen. Si tú estás tratando de hacer un exorcismo, de expulsar un demonio de alguien, ese demonio no va a decir, ok, me voy. Va a resistir. O sea, esto no es ningún chiste. Hemos visto, Joana y yo, en algunos casos, exorcismos y no es cosa para tomar a la ligera. Hay que tomarlo muy en serio y no tratar de hacerlo solo. No será una batalla fácil, no te involucres en esto a menos que sepas exactamente lo que estás haciendo y tengas otros creyentes fuertes para ayudarte. Y va a tomar tiempo. Con el Señor fue relativamente fácil porque Jesús es Jesús. Dijo, salga de él y el demonio salió. Para el resto del pueblo cristiano a veces no es tan fácil. Bien, ok. Ahora hemos respondido toda la pregunta pendiente sobre ángeles y demonios. Si tiene más preguntas, como digo, por favor, mándola al grupo o a mí personalmente. Ahora podemos avanzar rápidamente al siguiente tema relacionado el cielo y el infierno. Una pregunta frecuente aquí es, ¿qué le sucederá finalmente a los ángeles y los demonios en los tiempos finales? ¿A dónde van? ¿Irán al cielo? O sea, los ángeles van al cielo y los demonios van al infierno o van a otro lugar. Bueno, la semana pasada vimos algo de eso, entonces así que quiero repasarlo muy brevemente para refrescar la memoria. La próxima semana el infierno y el cielo